Hola, somos Neida y Marcela. Este podcast nace para alzar la voz de muchas mujeres a través de historias reales e inspiradoras que nos ayudan a crecer y nos hablan de propósito, hábitos y decisiones difíciles. Aquí no venimos a darles respuestas perfectas ni fórmulas mágicas. Venimos a abrir conversaciones honestas que te inviten a mirarte, a cuestionarte y a elegirte, incluso cuando el camino se pone incómodo. Porque el cambio no llega por magia, llega cuando te enfocas con intención, trabajas tu mentalidad y te priorizas. Esto es Imparable Mujer, el podcast. ¡Bienvenidas! Eso me voy a poner a llorar. Que con lo que Dios a mí me atrajo a él. O sea, mi mamá siempre nos inculcó mucho. ¿Sabes? Que ir a misa, no sé qué, a esa edad, ¿sabes? Tú no le das valor a estas cosas. Pero en la medida que él fue creciendo y en la medida que yo fui viendo los resultados que todo el mundo me decía que él no iba a lograr. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Imparable. Hoy tenemos una invitada súper especial. Espero que te quedes hasta el final para que puedas disfrutar de esta historia que sin duda alguna nos va a dejar una excelente lección de vida. Me encanta estar nuevamente con ustedes y hoy estamos desde Panamá con una persona muy especial para mí que tengo el placer de conocer hace muchísimos años. Ella es Katia Domínguez, es empresaria en el sector de los seguros y hoy vamos a hablar un poquito de su vida, cómo llegó al mundo de los seguros y todo lo que ha hecho a través de estos años como empresaria que la tienen donde está hoy, 38 años después. Todavía sigue en el mismo rubro, así que a mí me encantaría conocer esa historia. Katia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues yo tengo muchísimas preguntas, pero quiero empezar en preguntarte un poquito de tu vida, de cómo llegaste al mundo de los seguros, qué carrera estudiaste, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, realmente yo llegué al mundo de los seguros por un amigo. Cuando recién me gradué de la escuela, o antes de graduarme, él me decía, tú sirves para corredora de seguros. Tú sirves para corredora de seguros, a ti no te gusta que te mande nadie, tú no vas a tener un jefe, tú sirves para corredora de seguros. Yo lo escuchaba solamente. Lo cierto es que cuando yo me gradué, yo sabía que yo tenía que trabajar. Porque mi papá se había muerto cuando yo tenía 15 años y yo no tenía quien me mantuviera. Yo necesitaba trabajar y estudiar. Entonces busqué algo, una carrera que tuviera que ver con seguros porque ya pues me habían hablado de los seguros y la única carrera era finanzas en ese momento, que tenía solamente una materia de riesgo y seguros. Y fui a una compañía de seguros a entrenarme y a hacer el examen de seguros. Y fue buenísimo porque yo me acuerdo de que Manuel, que fue quien me introdujo en este mundo, él se sentaba en la mesa de mi cocina y entonces él empezaba a venderme pólizas de vida para que yo aprendiera y yo empezaba a venderle pólizas de vida a él. Entonces él me hacía estas preguntas horrorosas. Yo de verdad que lloraba. O sea, yo decía, a mí nadie me va a preguntar esas cosas. Entonces había la oportunidad de hacer el examen de corredores de seguros. Yo no sé cuántos meses después, como 3 meses después de mi entrenamiento, pero yo empecé a vender pólizas. Pero yo no podía cobrar antes de que yo tuviera mi licencia de corredora de seguros. Así que fue buenísimo porque entonces yo empecé a vender y se me empezaron a acumular mis chequecitos de comisión. Entonces cuando ya saqué mi licencia de corredora de seguros fue una maravilla porque en ese tiempo, hace 38 años, mi primer cheque fue $800. Eso fue un montón de plata. Claro, lo sigue siendo, pero buenísimo. Así que fue súper lindo y bueno, heme aquí 38 años después. Me causa mucha intriga ese tipo de preguntas que te hicieron en ese entonces. ¿Recuerdas de pronto alguna de esas preguntas que te hizo llorar? No sé, la verdad que han sido muchas cosas. A ver, en algún momento tal vez eran cosas como cuando estás con una persona, una mujer, ¿no? Que le estás vendiendo una póliza que te digan, no, tengo que consultar con mi esposo. Entonces tú tienes que debatir. Hay un quiebre. Ajá, Ahí hay un quiebre. Tú tienes que debatir cómo haces para consultar. Entonces al final del camino aprendí cómo adelantarme a esas cosas, a ese tipo de preguntas. Y cuando son familias o es una mujer, siempre pedía como, ¿qué tal si hablamos? No, ¿qué tal si lo hacemos en familia? ¿Qué tal si hacemos la reunión tu esposo y yo? ¿O qué tal si hacemos cuando son esposos? Pues, cuando tenían esposos. Entonces trataba de hacer las reuniones en conjunto. Pero no, realmente no recuerdo eso. No recuerdo ninguna.
Bueno, y cuando ya tú te gradúas, cobras tu cheque y eso, ¿empiezas a trabajar en una empresa o ya desde ahí empezaste con la idea de montar tu empresa? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo en principio solamente vendía pólizas de vida y salud, o sea, que se llaman ramos de personas. En seguros tú tienes ramos de vida de vida de vida y personas, no, ramos personales y daños. Y yo empecé a vender solamente pólizas de vida y me encantaba. Me encantaba porque vida es una forma, tú conectas mucho con la persona. Para tú vender una póliza de vida, la verdad que tienes que saber de la vida de la persona. Entonces yo me encantaba hablar con una persona y me involucraba si tenía hijos, si no tenía hijos, cuántos años tenían los hijos, si tenía esposo, cuánto tiempo casada tenía, si trabajaba, si no trabajaba. Entonces ahí te van contando cosas y al final del camino te haces como un poquito abogada, te haces un poquito asesora, te haces un poquito doctora, te haces un poquito como Psicóloga. psicóloga, Qué un cool. poquito de todo. Entonces yo estuve vendiendo pólizas de vida, solamente pólizas de vida como por 10 años. Entonces estoy hablando que esto fue como del 87 al 97 y entonces posteriormente hice mi examen para vender pólizas de daño, que es todo lo que es como automóvil, incendio, aviación, marítimo, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Y cuando hago mi examen de daños, entonces decido montar mi empresa. 10 años después monté mi empresa. O sea, no fue cualquier cosa, fueron 10 años. Y siempre recalcamos el tiempo porque la gente piensa que hoy en día las cosas se hacen así, soplamos y aparece. Y Ujú. detrás de hay un proceso. No, y sí fue un proceso importante. Yo al principio vendía como persona natural, que es lo que se conoce aquí como Katia Domínguez. Y ya te digo, 10 años después, pero porque ya era como la demanda, ya yo sola no podía hacerlo. Entonces empecé a buscar a alguien que me ayudara. Entonces ya ahí tuve como un asistente. Y de ahí, pues, poquito a poquito me fui esto. En la medida que el negocio iba necesitando personas, o sea, porque yo no me daba abasto, la otra persona que me ayudaba no se daba abasto, entonces era que iba Ya contratando necesitábamos personal. una Exacto. tercera persona. Ujú. Katia, ¿cuál consideras que fue lo más duro al inicio, a la hora de emprender? Algo que tú recuerdes que realmente fue trascendental cuando decidiste crear tu propio negocio. Yo creo que ocurrieron muchas cosas duras. Yo al principio, cuando decidí montar mi propio negocio, no busqué, yo creo que las cosas se fueron dando así. Nosotros compartíamos oficinas, o sea, nos compartíamos gastos administrativos. Entonces, con distintos corredores de seguros. Probablemente una de las cosas que costaba más, porque no era que compartíamos secretarias o asistentes, sino que cada una tenía sus asistentes. Y entonces o sea, Compartían como espacio. compartíamos un espacio. Entonces, Ok. lo que compartíamos realmente era como el alquiler de la oficina, el teléfono, la luz, el agua, o sea, como los gastos Los servicios, administrativos, gastos. los servicios, exactamente. Entonces, probablemente la interacción entre las personas era algo difícil, o sea, fue algo difícil. Yo creo que las cosas a mí se me han ido dando de a poquitos. O sea, yo como que no es que cuando yo sentía que estaba lista para dar un paso, entonces yo lo daba. Entonces hasta que llegó el momento de ya comprarme mi propia oficina y tener mi propia empresa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que cuando uno es tan joven, yo era súper jovencita, tenía 18 años, esa disciplina, ¿no? De levantarme todos los días temprano, de hacer lo mismo repetitivamente una y otra vez, perseverando y sintiendo que cada no era un no, sino que era una oportunidad para posteriormente un sí. Perseverancia y tener disciplina fue una de las cosas que me ayudó mucho, pero que me costó. Entonces yo creo que para lograrlo, por ejemplo, yo como estaba joven, o sea, yo empecé a trabajar desde 8 años, entonces me arrancaba, salía, o sea, salía con mis amigas, entonces levantarme temprano me costaba. O sea, yo empecé a levantarme muy temprano cuando tuve mi primer hijo, pero antes yo dormía como un oso. Entonces, empezar a tener esa disposición de levantarme temprano, entonces lo hice con los ejercicios. O sea, yo dije, para poder levantarme, entonces me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer ejercicios y ya después entonces bañarme, vestirme e irme a la oficina, ¿sabes? Entonces se hizo un hábito. Se hizo un hábito, pero repetitivo. Lo tuve que repetir muchas veces hasta que se convirtió en un hábito. No fue fácil, digamos, en ese momento, siendo tú una persona tan joven y que obviamente, digamos, le cambió la vida con el fallecimiento de su padre y eso. ¿Qué te hizo tener esa mentalidad? ¿Tú veías ese ejemplo en tu casa?
con tu entorno, con tu mamá, o definitivamente fue las circunstancias de la vida que dijiste, tengo que echar para adelante, volverme disciplinada, porque lo que tú decías, a los 18 está uno parrandeando, disfrutando de la universidad y todo, y tú ya tenías responsabilidades que no todo el mundo a esa edad las tiene. ¿Qué crees tú que fue la diferencia en ese momento? Yo creo que un conjunto de cosas. Yo recibí muy buen ejemplo con mi mamá. O sea, mi mamá es súper trabajadora de toda la vida. Y realmente cuando mi papá se murió, mi papá era el sostén económico de la casa. Mi mamá yo creo que en ese momento ni trabajaba, o si trabajaba, no. O sea, mi papá yo sé, porque mi mamá era enfermera y mi mamá dejó de trabajar en hospitales por mi papá. Posteriormente cuando él se muere, ella siguió estudiando. Entonces, yo veía eso, o sea, mi mamá siguió estudiando, se siguió preparando. Digo, definitivamente mi mamá ha sido mi mejor ejemplo de vida. Pero también eran cosas que yo sabía que tenía que hacer. Digo, yo leía muchísimo. Yo sí, toda mi vida he leído mucho, mucho, mucho. Todos los libros de motivación, todos los libros que podía tener, te van ayudando y te van diciendo, pues, lo que uno necesita para poder lograr las cosas que uno quiere. Entonces, yo sabía que levantándome tarde no lograba nada y también uno deja de hacer cosas. O sea, si yo sabía, hay gente que probablemente pueda acostarse tarde y levantarse temprano, quitar drive. Yo no soy esa persona. O sea, yo necesito descansar. Yo necesito dormir las horas que tengo que dormir para poder estar al día siguiente y dar lo mejor, o sea, bien y dar lo mejor de mí. Entonces, yo sabía que si salía un jueves, el viernes estaba inservible. Entonces, ya dejé de salir los jueves, ¿sabes? Ese tipo de cosas que antes salían los jueves en mi época, Sí, pues sí. eran como... pero bueno, dejé de hacerlos. Ese tipo de cosas que no me permitían lograr lo que yo quería, entonces dejaba de hacer. Yo recalco muchas cosas de todo lo que he escuchado. Disciplina, hábito, y estoy lista. ¿Cuándo estoy lista? Quiero que nos cuentes la importancia de prepararnos para el siguiente nivel. Bueno, es súper importante. A mí estar preparada me da mucha seguridad. Y yo nunca hago nada, número uno, sin consultarle a Dios, porque siempre es mi primera consulta. Y dos, sin sentirme, yo toda mi vida he dicho lo mismo. O sea, cuando mi panza está serena, Wow. no me da mariposas, no me da, entonces estoy lista. La Si hay intuición. algo dentro de mí que me dice, no es por ahí, no estás lista, entonces me detengo. Siempre me escucho, siempre consulto y también porque el que consulta menos se equivoca. Entonces, por eso yo consulto siempre todas las cosas antes de tomar un paso. Siempre tomo pasos, yo siempre hago cosas, yo siempre estoy de aquí para allá, de allá para acá, o sea, siempre hago distintas cosas, pero siempre estando lista. El que consulta menos se equivoca. Ese es el nombre de este podcast. O sea, me encanta, porque aunque uno no lo crea, todo este tipo de cosas nos siguen ayudando principalmente a nosotras que somos el filtro para poder seguir ayudando a otras mujeres. Eso de las mariposas en la panza me lo voy a llevar, porque muchas veces uno las siente, las escucha y no le hace caso. Ujú. Y entonces ahí es donde viene como ese estrellón o ese supuesto fracaso que pues nos vienes a enseñar, pero de este podcast, en lo poquito que llevamos, yo me llevo esa enseñanza. O sea, Ujú. aprendernos a escuchar, a sentir esa intuición que es Dios hablándonos a través del cuerpo, que muchas veces pasamos por alto y considero que es fundamental a la hora de tomar cualquier decisión. Sí. Yo hasta ahora de lo que resalto y quiero preguntarte es el tema importante de estudiar y educarse, porque dices que leías mucho y de tener un mentor, que fue Manuel, el que nos comentábamos que te introdujo y te ayudó como en todo ese proceso. ¿Hay algún libro que tú recuerdes que tú hayas leído y tú digas, wow, este libro me cambió la vida? Hubieron muchos libros, pero yo me acuerdo que yo leía en ese tiempo a Deepak Chopra. Yo soy muy mala para recordar los nombres, pero yo creo que uno de los primeros libros que él escribió, es que no me acuerdo, eran como... La lectura de él es profunda. Sí, pero eran como... Ay, la verdad es que no me acuerdo, es que no me acuerdo los nombres de los libros. Pero yo sé que un libro de él, a mí específicamente, me tocó mucho. También un libro de Stephen Covey, hace mucho tiempo, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva también. Y yo he tomado muchos cursos de él, muchísimos cursos de todo. Yo creo que yo he tomado, yo no, bueno, mentira, no todos los cursos, pero muchísimos que ya se empezaron adaptando en Panamá, que en ese tiempo era algo con Benjamin Franklin, me parece que era, y después fue Stephen Covey.
Una ellos, potencia. ajá, Pero tú viajabas o en línea o cómo era. en algún momento, digo, no, en línea no existía, vamos a empezar por No. ese principio. Sí, 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 es verdad. ¿Verdad? No, en línea es todo. En línea no existía nada. Leía libros y traían los cursos a Panamá. Y Súper. así que ellos venían. Lo bueno de las compañías de seguros es que los traían. O sea, que parte también del ok. entrenamiento de la compañía de seguros es ardua, porque te entrenan muchos aspectos, no Exacto. solo el seguro como tal, sino también como en toda la integridad que va Sí, yo alrededor tenía, es que de era eso. maravilloso. Por ejemplo, mis 10 primeros años fueron fundamentales en mi vida porque me dieron base. O sea, porque no solamente lo que tú dices es la mentoría. Yo estaba en una agencia de corretaje de seguros. En ese tiempo, la compañía de seguro tenía agencias, entonces cada agencia tenía como un director. Esta persona nos entrenaba toda la semana. Nosotros teníamos reuniones con él y nos entrenaban en todos los sentidos, en todo lo que era la prospectación, en cómo vender, cómo enfrentar cuando una persona te hacía oposición a algo, ¿sabes? Era como, te enseñaban en todos los sentidos. A mí nunca se me olvida el señor Tuesco una vez que nos decía, esa persona que ustedes insultan en el carro, o sea, que le sacan el dedo, decía, ese puede ser un cliente el día de mañana. Entonces, cuídense mucho de lo que hacen en la vida, en todos los sentidos, porque esa persona siempre puede ser un cliente. Entonces, era lindo porque nos daban cursos de toda clase. La verdad que sí, algo yo recibí de la compañía de seguros fueron capacitaciones. Es siempre, constantemente te capacitaba. Incluso aún siguen, ¿no? Porque ustedes constantemente van a convenciones de seguro y cada aseguradora los capacita de Siempre, todo. siempre hay capacitaciones. La importancia de la educación, chicas. Uno nunca termina de aprender. Ujú. Y siempre nos seguimos preparando. Sí. Fíjate, ahora cuéntanos un poquito de la vida de mujer, porque ya Ujú. conocimos a la mujer trabajadora. Ujú. Sabemos que tienes hijos, cómo ha sido como ese proceso de emprender, en ser mamá, tener esposos, porque siempre hay una limitante. Ujú. Si soy ama de casa, entonces no puedo emprender. Si tengo hijos, tampoco puedo tener negocio. Y siento que es una limitante porque sí lo podemos hacer, sí se puede lograr. Yo creo que Dios me dio y son gifts. Yo soy organizada, muy, muy organizada, y yo doy gracias a Dios por eso. Mi vida, por ejemplo, yo me casé joven y me casé, bueno, no sé si joven, pero yo tenía 25 años, quedé embarazada inmediatamente y a los 3 meses sabía que me tenía que divorciar. O sea, fue como durísimo. Claro. Entonces yo me divorcié cuando mi hijo tenía 1 año. Pero antes de divorciarme, yo decía, yo tengo que prepararme, porque yo tengo que mantener mi casa, y yo empecé como a tirar números, ¿sabes? Como, este es mi punto de equilibrio, y yo creo que yo en mi vida he trabajado tanto como durante esa época. Entonces yo recuerdo que yo me levantaba súper temprano, me iba al interior, trabajaba, yo quería un paquete, Embarazada. no, ya con mi hijo, Ok, chiquito. ok. Yo creo un paquete de transportistas de equipo pesado, los que llevan contenedores, los que llevan, porque mi papá era transportista, o sea, yo empiezo a trabajar daños quiere decir, ¿sabes? Pólizas de auto, Ok. de transporte, de responsabilidad civil, porque en la medida que yo fui empezando a trabajar, ¿quiénes eran mis primeros clientes? Mis primeros clientes eran transportistas. Entonces, Una cosa conlleva a la otra. una cosa me llevó a la otra. Entonces me empezaron a pedir pólizas para sus negocios. Entonces creé un plan de transportistas. Entonces yo iba mucho al interior a vender transportistas. Entonces yo me levantaba súper temprano porque yo tenía que regresar para dormir a mi hijo, para estar con él. Entonces es duro, o sea, de ser mamá, tener hijo, pero uno tiene que organizarse muy bien. Y posteriormente me di cuenta que mi hijo tenía una discapacidad. Y, o sea, yo a los 3 años sabía que mi hijo tenía algo. Yo decía, esto no es normal, o sea, su comportamiento. Yo decía, "Mm". Y yo me acuerdo que yo lo llevé donde un doctor que ya ha fallecido, que era el doctor Politis, y yo le decía, él tiene algo. Entonces, él me decía, está muy chiquito para poder dar un diagnóstico, pero sigámoslo observando. Y efectivamente, cuando Eric entró a kinder, cuando Eric pasó a primer grado, me llamaron, fue la primera alerta Como de la de escuela que seis- yo 6 años, ¿no? no tenía, sí, como de 6 años, y me llamaron de la escuela para decirme que todos los niños, nunca se me olvida eso, leían tomate, y Eric no podía decir ni to. Entonces yo decía, Dios,
Entonces ahí empieza mi vida de doctor, viendo para ver qué es lo que mi hijo tenía, mi vida de terapias, de ir a psicólogos, de ir a fonoaudiólogos, de ir a terapeutas ocupacionales, con él para poder tener más o menos un diagnóstico. Decido, junto con los terapistas, bajarlo nuevamente a Kinder a Eric. Me acuerdo que le dijimos a Eric que que como no le habían salido, como a él no se le habían caído los dientes, como el resto de sus compañeros, pues él estaba muy chiquitito todavía, entonces teníamos que volver a bajarlo a Kinder, y esto era para darnos tiempo a darle toda la terapia posible para que cuando nuevamente fuera a primer grado, entonces ya estuviera un poquito más nivelado. Y bueno, al final del camino y con el tiempo me di cuenta que Eric lo que tenía era una condición que se llama inteligencia limítrofe, borderline le decían, y es como una discapacidad cognitiva. O sea, Eric era siempre mucho, mucho, mucho más inmaduro que el resto de sus compañeros y le costaba muchísimo aprender. O sea, tenía dificultades de aprendizaje overall, tenía déficit de atención, tenía discalculia, o sea, lo que tú quieras. O sea, no para todas las cosas. Y fue con mucha, o sea, yendo a muchos doctores, leyendo mucho, que al final del camino yo pude realmente como tener un diagnóstico. Entonces, mi hijo tiene 31 años hoy en día, 25 años atrás, 24 años atrás, lo difícil que fue. O sea, esto de las discapacidades y de las inclusiones no existía. No había información. Y fue muy difícil con Eric, porque Eric físicamente no tiene nada. O sea, tú no le ves absolutamente nada. La gente lo que te decía era de que era un fresco, de O sea, que... es el comportamiento, ¿sí? Claro, entonces, y no es eso, sino que le costaba aprender, entonces lo que pensaban que era perezoso y que no estudiaba, o sea, porque, ¿sabes? Una persona que tiene síndrome de Down o que tiene una enfermedad, no una enfermedad, una condición que se ve físicamente, la gente es mucho más compasiva. Con Eric la gente no era compasiva. Yo fui, ya te digo, asesorándome mucho, consultando mucho, entonces una de las cosas que me acuerdo cuando Eric tenía 4 años que me dijeron era de que lo metiera en karate, porque eso le iba a dar disciplina, lo iba a ayudar. Y efectivamente, o sea, Eric estuvo en karate desde los 4 años hasta hoy. Hoy en día Eric es cinta negra, tercer dan. Eric es como mi mayor ejemplo. Y fue probablemente eso, me voy a poner a llorar, que con lo que Dios a mí me atrajo a él. O sea, mi mamá siempre nos inculcó mucho, ¿sabes? Que ir a misa, no sé qué, a esa edad, ¿sabes? Tú no le das valor a estas cosas. Pero en la medida que Eric fue creciendo y en la medida que yo fui viendo los resultados que todo el mundo me decía que él no iba a lograr, yo sentía que yo tenía que retribuirle y darle gracias a Dios en todo sentido. Y al mismo tiempo, yo tenía que tener una roca firme para poder salir adelante. Entonces, porque el proceso era muy difícil. Y en esa misma medida, ¿sabes? Dios me fue regalando cosas. Yo no tengo otra cosa más que agradecer. Yo me acuerdo que hoy en día yo miro atrás y yo recuerdo una terapista que me dijo, no, pero yo no creo ni que lea. O sea, no creo ni que vaya a leer ni escribir y que se gradúe tan difícil, que aprenda otro idioma casi imposible, que vaya a la universidad durísimo, ¿sabes? Y hoy en día yo miro atrás y yo digo, Eric no solamente aprendió a leer y escribir, no solamente se graduó, sino que se graduó en Estados Unidos en inglés. Habla inglés muy bien, lo entiende súper bien. Estudió en la universidad con la ayuda de un coach, estudió ciencias de la educación física, deporte y recreación, y hoy trabaja en una escuela donde es asistente en educación física y asistente de los profesores, y es una escuela que es un centro para niños con discapacidad, que no son niños, que realmente adultos, que es una preparación de transición a la vida, de transición al trabajo, donde los preparan para poder estar listos para un trabajo, para poder estar listos para una vida independiente. Para poder incluirlo. Para poder, entonces, y él trabaja allí y es muy feliz, porque antes de eso, Eric, una de las cosas que hizo en pandemia, que fue súper lindo, fue... Si este video te inspira, imagínate todo lo que puedes lograr rodeándote de personas que te inspiren y te apoyen. Hoy quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad de Imparable Mujer, donde juntas vamos a transformar nuestra vida y nuestros negocios. La invitación es para que te unas a nuestra comunidad. Por solo $14.99 al mes tendrás acceso a mentorías semanales en vivos,
retos semanales de diferentes aspectos y una comunidad privada en WhatsApp donde día a día te vamos a impulsar a sacar tu mejor versión. Vas a encontrar toda la información en el enlace debajo de este video o en el QR que ves en esta pantalla. Empezar a darle clases a niños con discapacidad, porque un profesor de él lo llamó y le dijo, tengo un problema, tengo a los muchachos que con discapacidad sin hacer nada, encerrados. Entonces empezaron a darle clases de karate por Zoom. La cosa es que él, después que pasó pandemia, empezó a darle clases a los muchachos todos los sábados de karate, presencial de karate adaptado, y hasta hoy en día lo sigue haciendo. Entonces recuerdo que una amiga que da CrossFit me dice un día, oye, Katia, ¿tú puedes creer que me llaman de esta escuela que es para niños para muchachos pues, con discapacidad y me están invitando a dar clases de educación física? Y yo en mi vida he dado una clase a niños con discapacidad. Y yo le dije, llévate a Eric. Eric te va a ayudar. Y efectivamente, ella fue a la primera clase y después invitó a Eric hasta el sol de hoy. Se quedó él. Eric le dio clases a Valeria un tiempo y tiene un don con los niños. O sea, él tiene un ángel. Aparte de que fue tu mejor proyecto, ha sido en el camino también probar que todo lo que te dijeron que él no iba a hacer, lo ha hecho. Sí, la verdad Porque que es una persona muy especial, con un corazón muy lindo y tiene un don para enseñarle a los niños increíble. La verdad que Eric es una inspiración. Él, todas las cosas que se propone y lo que siempre era como, de verdad que el límite es el cielo. Yo te escucho, Katia, y yo digo, Eric vino con un gran propósito, o sea, Dios lo envió a tu vida para mostrarte realmente que nosotros los seres humanos pues podemos lograr absolutamente todo. Con la ayuda de Dios. Todo. De verdad que absolutamente todo. ¿Sabes? Las cosas se han ido dando poco a poco y ya te digo, yo nunca dejé de trabajar. El que tiene un hijo con discapacidad sabe lo que cuesta dar las terapias. O sea, realmente Eric ha sido costosísimo y yo sin ayuda de Dios de verdad que no hubiera podido. Yo me acuerdo que como a los 14 años, o sea, le gustaba la fiesta, Eric aprendió todos los deportes, porque yo aprendí también con la ayuda de los psicólogos. La verdad que tuve la suerte de tener muchos sirineos que me ayudaron en el camino y fue hermoso. Marina, que fue una de ellas, que ella me decía, saca lo mejor de él y que no te importen los 5, que las notas, o sea, busca lo mejor de él, o sea, cuáles son sus fortalezas y realmente Eric tenía un don en los deportes, es muy bueno en los deportes. Entonces, eso fue lo que yo lo metí en cuanto deporte había. Y si ganaba 3 era como una maravilla en la escuela. Belleza también tenía un séquito de gente que me ayudaba, pero tenía que trabajar para eso. Y Marina fue una de las que me dijo cuando Eric tenía 15 años que le gustaba la fiesta, o sea, que le gustaba salir. Yo tenía mucho miedo porque Eric era un muchacho de 15 años en edad, pero con mente de 8 años. Entonces era muy peligroso. Entonces, Marina me recomendó, si tú lo puedes sacar de Panamá y ponerlo en una escuela especializada para muchachos con dificultades de aprendizaje, que las hay, yo te recomiendo que lo hagas. Yo no sabía ni cómo se tomía eso. Pero ella me dio el teléfono de una persona en Estados Unidos. Yo fui, me entrevisté, fuimos a las escuelas, nos enamoramos de las escuelas. Y de verdad que yo lo único que hice fue ponerlo en oración. Y yo le dije a Dios, si tú quieres que Eric se vaya a Estados Unidos, ábreme la puerta de los bancos, porque es la única forma que yo puedo lograr esto. Yo no solamente logré que se me abrieran las puertas de los bancos, sino que me dieran el préstamo como yo necesitaba que se diera. Y Eric se fue a Estados Unidos. Yo pensaba que por 1 año. Y Eric se fue por 4 años y medio de Estados Unidos. Y se graduó allá. Entonces, al final del camino fue mucho esfuerzo, por un lado. Por ese lado, fue como si me hubieran rasgado el alma, él se llevó la mitad y yo me quedé acá con la otra mitad. Ya me acuerdo de eso, es duro. Pero no me arrepiento ni un segundo porque Eric es hoy lo que es por eso. Yo viajaba muchísimo y lo traía muchísimo pero al final del camino fue mucho sacrificio porque yo vivía para Eric. O sea, yo trabajaba para Eric y yo todo era para Eric. O sea, entonces uno sacrifica pues muchas cosas. En el in-between, Dios te da muchas cosas. Dios me dio el premio de tener el esposo que tengo hoy en día, que tengo 21 años de casada, que lo conocí cuando Eric tenía 4 años, sí, y yendo para 5, nos casamos cuando él tenía 9, después de una relación de 5 años de noviazgo bonita, y él con 4 hijos también. O sea, era lo que yo siempre digo, ¿no? Él venía con su paquete de 4 y yo tengo
Y venía con mi paquete de uno que vale por 4, porque Eric vale por 4. Así que bueno, ha sido como toda esta logística de vida, pero al final del camino ya te digo, tengo 38 años trabajando, hoy día tengo mi empresa, tengo 7 personas que trabajan en el broker de seguros, conmigo somos 8. La verdad que todo se logra. Sí, Con la ayuda de Dios se espectacular. logra. Y yo escuchándote ahora hablar y esta historia tan bonita que nos cuentas y ver que Eric sea tu proyecto más grande, también pienso que Dios te dio la oportunidad de tener una empresa y no trabajarle a nadie, no solo para que no tuvieras un techo de límite y que pudieras lograr muchas cosas, sino con seguros médicos y de vidas, donde no solo ayudas a mucha gente, sino que eso también te ayudó a ti, porque tener un seguro en su momento te permitió muchas cosas para Eric en su atención y que adicional tener una empresa donde tú no le cumplías horario a ningún jefe para poder hacer tus viajes y trabajar para tu hijo. En cuanto a los seguros médicos, te digo que me han ayudado mucho para la atención de todas las quebradas que tiene Eric, que tiene 7 operaciones a su haber, ¿ok? 7, en ese sentido. Porque los seguros médicos no cubren las terapias. O sea, las terapias porque los seguros médicos cubren enfermedades y algunas cosas preventivas, pero la mayoría no cubre terapias. O sea, terapias ocupacionales, psicólogos, cubren psiquiatras, más no psicólogos. La mayoría, hay algunas pólizas que sí las cubren ahora, pero en ese tiempo ninguna. Por ese lado, pero sí me han ayudado definitivamente a cubrir los gastos médicos de Eric, de todas sus lesiones. Ahora, siendo tú la persona que las usa y la persona que las vende, sería buenísimo que aproveches este espacio para contarle a las chicas, no desde la persona que vende el seguro, sino como cliente, la importancia de tener un seguro hoy en día. Porque la mayoría de personas lo desconocen, Kat. Sí, yo creo que en general, yo creo que en la mayoría de las escuelas no te preparan o no te dan clases como de presupuesto para tú desde la escuela saber la importancia que es esto, tener una póliza. Por ejemplo, las pólizas de salud. Aquí en Panamá es costosísimo la salud privada, o sea, de verdad que es muy costosa. Y mi lema, y el lema probablemente de la mayoría de los corredores de seguros, es de que en salud lo barato sale caro y más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y en salud es así, porque en salud, para tú tomar una póliza de salud, la tienes que tomar cuando estás sana, no cuando estás enferma. Cuando estás enferma no te dan la póliza. Entonces yo creo que no le damos el valor, me explico, sobre todo cuando estamos jóvenes, a la necesidad de tener una póliza de salud porque pues maravillosamente y gracias a Dios muchos no se enferman. Pero hoy en día tener una póliza de salud es una inversión, igualmente que una póliza de vida, porque las pólizas de vida tú las tomas joven y hay muchísimas formas hay pólizas de vida que tú tomas joven y tú puedes en 15 años tener un retorno, ¿verdad? De la prima que pagaste, de que es tu mensualidad de todos los meses y también de más, o sea, porque tú dices, ok, yo quiero dentro de 15 años tener 50,000, $100,000 en una póliza, ¿cuánto tengo que pagar? Y al mismo tiempo tienes una póliza de vida de $250,000, pero al mismo tiempo tienes una capitalización que vas a tener en 15 años. Entonces, eso es si eres joven, pero y si no, si tú tomas una póliza de vida, siempre que vas a tener un bien, un bien inmueble, o sea, vas a tener una casa, siempre te van a pedir una póliza de vida para poder optar por una hipoteca. Okay. Entonces, y mientras más joven eres, la prima se mantiene estática, o sea, las primas de las pólizas de vida no aumentan, sino que es la misma prima. Mientras más edad tienes, más costosa es. Entonces, sí son cosas en las que uno tiene que pensar desde que uno es joven. Entre más joven, más económica y entre más edad, más costos. Así No, que lo que dice que cuando ya uno tiene una enfermedad, eso cuenta como una exclusión, o sea, no te van a cubrir entonces si ya vienes previamente enfermo. Así es, o te excluye, o te toman, pero te excluyen muchas cosas. Muchas cosas, claro, totalmente. Y en todo este proceso, Katia, de tener tu empresa durante todos estos años, ¿en algún momento sentiste rendirte, cerrarla? Me imagino que vinieron picos, valles y muchos momentos donde no siempre las cosas están bien. ¿Qué hiciste en esos momentos? Sí, la verdad que han habido varios momentos. O sea, yo creo que en la medida que la vida se hace más rápida y que todo lo quieren ya. O sea,
¿sabes? Las redes sociales, que yo no tengo redes sociales, así que no tengo, pero no, en mi vida he publicado nada. Creo en ellas, o sea, las veo cómo las usan, pero yo no nací en ese mundo. Las tengo en mi empresa, tengo alguien que las lleva en la oficina. Sin embargo, en la medida que está el WhatsApp, que está el correo electrónico, que están, o sea, que te pueden conectar, que te pueden localizar el teléfono, esto más rápidamente, todo se hace inmediato, ¿sabes? Y llega un momento en que de verdad tú sientes que te ahogas, ¿sabes? De tantas cosas que todo el mundo las quiere para ayer y para allá. Entonces, eso es desgastante. Entonces, o sea, me ha costado un poco tratar de mantener mi paz en ese sentido. Entonces, he aprendido, ya te digo, a bajar el teléfono en las noches. He aprendido a armarme de gente. O sea, tengo mucha gente que me ayuda en la oficina para poder dar respuesta inmediatamente, porque a mí lo que me gusta es estar con la gente, ¿sabes? Compartir. Conversar. Ujú. Entonces, no estar detrás de una computadora o estar. Entonces, tengo gente que me ayuda. Realmente tengo gente que me ayuda. He tenido momentos muy duros. O sea, me acuerdo que en el 2023 perdí una cuenta importantísima que tenía 24 años de tener. Y era una cuenta grande, importante. O sea, fueron duras las decisiones que tuve que tomar para poder mantener el impacto. Pero al final del camino hoy en día Todo ha sido para bien. todo ha sido para bien, exactamente. Entonces eso te hace como reinventarte. Fue muy lindo porque me hizo reinventarme en muchos sentidos. Ahora con esto de la inteligencia artificial, estoy tomando un curso ahora, empiezo a tomar un curso en marzo que ya me inscribí de inteligencia artificial en los negocios para, ¿sabes? Poder estar, para seguirte poder, preparando, exactamente, para seguirme preparando y ver pues lo que viene con el tema de la inteligencia artificial. Que sí la uso y me encanta, la verdad que me encanta. Veo que no es tan inteligente en muchas veces. Exacto. El inteligente tiene que ser uno para Exactamente, para usarlo. usarla. Y me encanta, pero es una maravilla el tiempo que te ahorra. Sí. Entonces, sobre todo cuando haces comparaciones de pólizas, que le metes toda la información y te compara, pero obviamente tú tienes que saber lo que estás haciendo porque también hace cosas que no están bien. Tienes que entender qué le estás pidiendo. Exactamente, y tienes que corregir cosas que no necesariamente las haces de la mejor forma, pero te ayuda un Muchísimo. montón, te ayuda un montón. Me encanta, la verdad que esa herramienta me gusta muchísimo, pues ya te digo, pero me gusta como herramienta, o sea, uno no puede dejar de aprender. Ahí a soltar todas las No, responsabilidades. aparte que uno se da cuenta, o sea, cuando a mí me contesta con inteligencia artificial, cuando Ya a uno mí lo reconoce. yo automáticamente sé no es la persona la que me está contestando, es una máquina la que Eso me está está muy contestando. bonito porque Exactamente, entonces estas palabras domingueras y estas cosas estas no, ¿sabes? Así Que lo yo, claro, entonces igualmente en la oficina, cuando, ¿sabes? Me hacen una carta, no sé qué yo, esto no, ¿sabes? Que le quitan como la parte humana. Claro, Y entonces tú sientes que esto sí, no suena a mí. un le robot. quitan la Está esencia, le claro. quitan la esencia, entonces uno siempre te ayuda, es una gran herramienta, me encanta, pero bueno, uno siempre tiene que saber más, la inteligencia. Me encanta. Y bueno, Katia, ya casi para ir cerrando, yo quiero hacerte una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Todavía tienes contactos con tus primeros clientes o recuerdas cuál fue esa primera persona que compró tu primera póliza? ¿Sabes qué? Me encanta esa pregunta, porque yo te puedo decir de que yo me acuerdo cuando yo vendía póliza de vida, que yo le decía a la gente, ok, vamos a tomar una póliza que sea más o menos como hasta la edad 65, que ya más o menos está jubilado, y que yo veía eso lejos, pero lejísimo, ¿sabes? Como este cliente y no pensaba, ¿sabes? Y tengo un par de años, unos años atrás, en que me llegan las cartas de la compañía de seguros, esta póliza está a punto de vencer, o sea, ya la persona llegó a los 65 años, ¿sabes? Entonces, que tienes que ver cómo haces para que la póliza, si la quiere, la persona le dure más, sacar sus valores de rescate o ver qué hace, o sea, mirar atrás y ver, wow, ya pasaron tantos años y llegó la persona a los 65 años, ¿sabes? Y eso me está pasando, o sea, yo tengo mis clientes, tengo muchos mis primeros clientes. Yo tengo un broker de seguros que es como un boutique de seguros, o sea, es un broker pequeño que me encanta poder abrazar a la gente y tengo el broker del tamaño que yo puedo atender a las personas. Yo creo que yo puedo haber crecido mucho más, pero yo elegí no crecer más porque también tenía a Eric. Entonces yo tenía que poder tener tiempo como para todo. Tengo mi broker de seguros, tengo 37 años y tengo clientes 38 años, acabo de cumplir esto, y clientes muy de toda la vida. O sea, yo no tengo muchísimos clientes, tengo muy buenos clientes. Pero tienes los Ajá. correctos. y lo importante también es, te has especializado por dar un nivel de servicio
donde nunca han perdido ellos el contacto contigo. Yo creo que ellos eso es lo que valoran, que te han tenido a ti ahí para que los guíes durante todo el camino Yo pienso también. que sí, mucho. Yo no te puedo decir sobre la marcha. Por ejemplo, en estos días me llegó una carta de un cambio de corredor de seguros. Y yo, ¿sabes? Y cuando que me ha pasado, y, ¿sabes? Y no sé quién es la persona. Entonces yo le digo a mi asistente, yo con razón me está cambiando, si no sé quién es. Entonces probablemente es una persona que vino por una referencia que llamó a la oficina y que, ¿sabes? Uno nunca se entera porque digo, son muchos años también. Y yo no te puedo decir que yo trato de abrazar a todos mis clientes, pero no, definitivamente no los puedo abrazar a todos porque sí hay mucha gente que llega. Digo, esto de las redes es muy bueno, ¿sabes? O llega por redes, o llega por el website, o llega porque alguien lo refirió, que el poder de las referencias es maravilloso. Entonces, lo que yo sí estoy tratando de hacer es capacitar constantemente a las personas que trabajan conmigo, porque yo necesito que ellas sean mi, ¿sabes? Ese primer contacto, porque no necesariamente me van a llamar a mí, llaman o al celular de la oficina, o llaman a la oficina, o escriben. Pero que se siente que Katia siempre está ahí. Claro, entonces trato con estas capacitaciones de que ellos estén continuamente capacitados en servicio, o sea, dar nuestro mejor servicio. El perder un cliente para mí es eso, lo pierdo yo, no es que me lo quita alguien o no, yo lo pierdo, porque yo lo pierdo por algo, o porque no le di una respuesta a tiempo, o porque no le di un buen servicio, es por algo que uno pierde un cliente. Yo nunca en la vida pienso que alguien me quita un cliente o que alguien, no, simple y sencillamente lo perdí por algo. Entonces, Algo y también debería son ser. lecciones. Y uno necesita esas cosas. O sea, uno necesita esas lecciones. Algo dejé de hacer. Pero yo te Y digo ahí que nos sí, empezamos. tengo clientes de muchos años. O sea, la mayoría de mis clientes son de toda fe. Son de toda Y a esto llegamos al buen servicio, la fidelización, la experiencia, porque si no hubiese una buena experiencia, un buen trato de parte de Katia, pues no, los clientes seguramente ya se Sí, hubiesen o ido. sea, y es el todos los días, Ujú. es el todos los días, El el estar allí, ¿sabes? Es vivir el ahora y el todos los días dar lo mejor de ti cada día a la persona. Y, ¿sabes? Si yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo, ¿sabes? No estoy contestando el teléfono, no estoy, yo siempre que trato, hay veces que se te va, pero de apagar el celular y cuando si algo me suena, lo apago completamente y lo quito para estar en el ahora con la persona y dar, o sea, darme entericita, ¿sabes? Cuando estoy con una persona. Katia, yo quiero que hablemos de algo que ahorita que te escuchaba en tu historia que estaba respirando para no llorar porque obviamente conmueve muchísimo. Tú hablas y te refieres a Dios como el pilar de tu vida. Cuéntanos un poquito si eso viene de muchos años de tu mamá y eso, o de pronto conociste más de Dios cuando pasaste esta situación con Eric. ¿Qué diferencia ha hecho Dios en tu vida? Yo pienso que mi mamá siempre fue una influencia, yo siempre he dicho, ha sido mi mayor influencia, y ella, ella es una mujer muy creyente, muy de fe, y siempre nos obligaba a ir a misa con ella, y nosotros íbamos a regañadientes. Yo toda mi vida le he escrito cartas a Dios, siempre le escribo, ¿sabes? Toda mi vida, cuando estaba en momentos difíciles, cuando tenía una cosa, una alegría muy grande, yo le escribo una carta. Definitivamente que Eric hizo que yo me acercara muchísimo más a Dios. Yo, digo, yo hoy en día participo en muchas cosas de mi vida es mi familia, o sea, mi familia, de mi trabajo y Dios. O sea, yo sirvo en todo lo que yo pueda servir, en todo lo que se me llame, y sirvo en la parroquia. Sin embargo, yo tengo una relación con Dios. O sea, yo siento que la religión te ayuda porque a mí me encanta mi comunidad. O sea, me encanta el compartir con toda la gente y es bonito cuando tú te rodeas de gente que cree lo mismo que tú y que puedas compartir esas cosas, porque hay muchísima gente con la que no las puedes compartir y yo también soy súper respetuosa de eso. Sin embargo, yo tengo una relación con Dios. Yo me levanto todos los días de mi vida y lo primero que yo hago todos los días es darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios desde lo más mínimo. Gracias porque estoy respirando. Gracias porque me permitiste dormir. O gracias porque me levantaste a las 3 de la mañana. Y bueno, querías que te rezara y yo te recé. O sea, y querías comunicarte conmigo. Y sabes, yo vivo agradecida de Dios cada día, pero yo tengo una relación con Él. Una relación en la que me pongo furiosa y le digo, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, estás pasando. O sea, ¿qué hubo? Me O sea, encanta, me encanta. ¿qué es esto? O sea, ya, o sea, necesito, dame, o sea, un respiro. O sea, yo hablo con él, Tony se muere de la risa.
yo leo la palabra y yo siento que me habla, ¿sabes? Yo a veces le digo a Tony, tú puedes creer que le estaba preguntando algo y tú mira lo que me salió. O sea, ¿sabes? Tío, Tony, cuando algo que dice, pídele a tu diosecito esto. Esto, ¿sabes? Yo tengo una relación con Dios y yo creo de que tú no puedes, es como un novio, ¿sabes? Cuando tú tienes una pareja o cuando tú tienes una amiga, ¿sabes? Tú conversas con esa persona, tú le echas cuentos, bueno, yo hago igualito, yo le echo mis cuentos, le digo cuando estoy furiosa, le digo cuando fallo 500.000 veces, ¿sabes? Y le digo, ¿sabes? Yo me acuerdo, soy menos, pero soy un poquito sucia a matarme. Y entonces yo le pido, ¿sabes? Ayúdame a que, ¿sabes? No me salgan estas flores de la boca. Entonces, es bonito porque con el tiempo, ¿sabes? Lo he logrado, pero antes era tenaz. Entonces, y así yo tengo mi relación con él. Yo te estoy pidiendo, pero tú no me tapas la boca. O sea, ayúdame. O cuando me pongo furiosa, o sea, de verdad que con Erika es muy tenaz. Yo he tenido que ser muy estricta con mi hijo. Erika me desafía todos los días de su vida. Ya menos, pero o sea, su crianza fue muy dura y criar, o sea, con amor, siempre con amor, pero al mismo tiempo con disciplina, a él ha sido esto duro y yo no, digo, sin Dios no lo hubiera podido hacer, jamás, 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 nunca. Bueno, ya prácticamente vamos cerrando. Me quedo con esa frase, disciplina con amor. A mí me criticaron mucho por tener disciplina con amor y aquí la señora también disciplina con amor, pero eso es un equilibrio, es parte de, y ya al pasar los años uno ve los frutos de una u otra manera. Katia, ya casi para cerrar, ¿qué recomendación, qué consejo le darías tú a esa mujer que nos está viendo, o a un hombre de pronto también, en base a tus años de experiencia, que hoy en día están pasando por alguna dificultad, no precisamente de emprendimiento o de negocio, sino que están haciendo algo y por X o por Y las dudas, las inseguridades llegan, pero siempre hay un Dios que está allí para nosotros? ¿Qué consejo le darías a esas personas que nos están viendo? Yo siempre he tenido planes, yo planeo escribiendo, o sea, toda la vida yo me proyecto, ya te digo, lo pongo en manos de Dios, pero al mismo tiempo tengo la disciplina de preguntarme qué tengo que hacer cada día para lograrlo. Entonces, las metas siempre le he puesto fecha de cumpleaños, las pongo súper específicas, bien concretas, trato de no mirar para atrás, trato de vivir el ahora y enfocarme en lo que tengo que hacer hoy y mañana en lo que tengo que hacer mañana, pero hoy en lo que tengo que hacer hoy para poder lograrlo y yo apunto, yo todo lo anoto. Absolutamente todo lo anoto, todo lo que quiero lograr en el día, todas mis tareas, y al final del día le pongo ganchito o le pongo una flechita de al día siguiente porque no logré hacerlo, o le pongo una X porque digo, no, esto ya definitivamente no lo quiero hacer. Entonces yo creo que es importante planificarse, yo creo que es importante vivir el ahora, ser productiva en lo que tienes que hacer. O sea, yo creo que hoy en día las redes sociales yo creo que a veces pueden ser un gran, gran amigo, pero también pueden ser tu peor enemigo, porque te hacen perder muchísimo tiempo. Entonces uno tiene que tener focus. Y si no tienes la disciplina, por ejemplo, con el teléfono, de ponerlo a un lado para lograr lo que tienes que hacer, entonces déjalo en el carro o déjatelo en la cartera o déjalo en ese tipo de cuando quieres lograr algo que no tenga que ver con el teléfono, porque sí te hace perder mucho tiempo. O sea, hoy en día yo me miro y yo digo, a veces, ¿sabes? Porque es como y tiene eso, o sea, tú vas a buscar algo 5 minutos o 10 minutos después, yo busqué el algo, o sea, ¿por qué sigo en el teléfono? ¿Sabes? Entonces es como, ¿sabes? Porque pierdes mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas. Hoy en día hay demasiados distractores, entonces uno tiene que estar muy enfocado en lo que realmente uno quiere para poder lograr. Me encanta. Yo creo que ha sido un episodio bastante conmovedor, aparte de todas las lecciones que resaltamos, y te doy las gracias por la vulnerabilidad, por abrirte, por abrir tu corazón aquí con nosotras, por contar algo que ha hecho tu vida muy diferente y cómo tuviste también ese motor para salir adelante, para luchar, para tener una empresa 38 años después, porque yo creo que
ser empresaria no es para todo el mundo, sin embargo, tú tuviste situaciones en tu vida que dijiste, o aquí me quedo o voy para adelante, y tu respuesta siempre fue, voy para adelante. Personalmente, de lo que te conozco, tengo gran admiración por ti, por todo lo que has hecho. Tu familia es maravillosa, tu hijo es espectacular. Yo creo que un proyecto que a la vez fue retador, pero también el fruto de todo tu esfuerzo, de lo que has sido tú como mujer. Gracias por compartir con nuestra comunidad, y que lo que yo puedo resaltar en esto es definitivamente los mentores, el estudio, la disciplina y las ganas de salir adelante, porque para todo en la vida, en los altos o en los bajos, aquellas cosas son el plan de acción y el paso a paso que tú des diariamente. Así que no me queda más que decirte gracias. Gracias por compartir con nosotros, y ya saben, las invito a que dejen sus comentarios aquí abajo de lo que le quieran comentar a Katia y que tomen acción. Ya ustedes saben que Katia no tiene redes sociales personales, algo que para ella ha sido súper importante porque permite estar en tiempo presente. Todos deberíamos acá tomar esos consejos, porque sabemos que los que trabajamos con redes sociales hoy en día andamos a 1000 por hora. Y a veces nos perdemos el tiempo presente, que es lo más importante, el disfrutar, el estar aquí, el escuchar. Así que nada, si tienen algún comentario, si algo en especial les impactó de la vida de Katia en estos 40 y algo de minutos que hemos hablado, nos lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para que estén súper pendientes del nuevo episodio, y nos vemos próximamente con una nueva historia. Tenemos que tomar. Gracias. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no es casualidad. Tal vez es momento de dejar de postergarte, de tomar decisiones distintas y de rodearte de mujeres que también están haciendo el trabajo interno. Gracias por ser parte de esta bella comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Imparable Mujer.